Hola y muy bienvenida a este nuevo video. ¿Por qué es tan importante la distribución de los espacios? No alcanza con tener una buena propuesta estética, definir un buen estilo, una linda paleta de colores, con una buena combinación de texturas, si eso no está sustentado en una buena funcionalidad. Tanto la parte estilística como la parte funcional son los dos pilares sobre los cuales vos vas a basar un buen proyecto de interiorismo. ¿Para qué? Para que tus espacios se vean armónicos. La funcionalidad, la distribución de tus ambientes, junto con toda la definición de la propuesta estética, es lo que va a dar a tus espacios esa sensación de armonía y ese verdadero efecto wow. Por eso en el video de hoy te voy a compartir 7 errores que son los que tenés que evitar para que tu casa, además de verse divina, sea realmente confortable y de gusto usarla. Veamos entonces estos 7 errores que no quiero que cometas al distribuir tus espacios. El primero, y que ya me habrás escuchado decirlo en múltiples videos porque es fundamental y es un error que se suele cometer muchísimo por omisión, es no definir qué es lo que necesitas realmente. No preguntarte qué es lo que necesitas, cómo está funcionando tu casa ahora, qué es lo que está funcionando bien de tu casa ahora, qué es lo que está funcionando mal, cuáles son aquellas actividades que no tenés resueltas y que deberías tener resueltas, quiénes usan los espacios, cómo usan los espacios, en qué momento del día, si se superponen los usos, si no se superponen los usos. Hay una cantidad de preguntas que tenés que hacerte para poner un poco de luz sobre ciertas cosas que muchas veces damos por sentada. Arrastramos la idea, la creencia de que tenemos que resolver nuestros espacios con determinadas funcionalidades que a lo mejor hoy en día no tienen sentido para la vida que vos tenés, para la vida que tiene tu familia, para lo que vos querés conseguir, para cómo se está usando tu casa ahora. Entonces, este error me canso de verlo y es la base, es el error base, es como el pilar sobre el cual, si no está bien resuelto, todo lo demás van a ser errores. Entonces, sí o sí, definí tus necesidades reales. El segundo error, que también va a parecer una obviedad, pero que créeme que lo veo una y otra vez, es no medir. No medir los espacios en los que vos vas a intervenir, no calcular bien las medidas de los elementos que vos tenés que incorporar en esos espacios para lograr esa buena funcionalidad. No prever bien las medidas de paso, las circulaciones, la apertura de puertas, la apertura de ventanas. Entonces, esa falta de medición es la que después te va a hacer tomar decisiones erradas en cuanto a las medidas de los elementos que vas a comprar y que después van a formar parte de tus ambientes. Y una vez que los tenés puestos ahí, te das cuenta de que no funcionan. Entonces, sí o sí, una buena medición, idealmente dibujarlo en un plano. Hoy hay un montón de herramientas que podés usar digitales para dibujar el plano de tus ambientes y con eso asegurarte de que los elementos que vas a poner son los adecuados. El error número 3 viene de la mano del error número 2, en el que hablamos de que no podés no medir a la hora de pensar la distribución de tus ambientes. Acá vamos a hablar de 2 cosas que veo que suceden mucho. La sobredimensión o la subdimensión. Es decir, que los elementos que pones en juego queden demasiado grandes para ese espacio o que los elementos que pones en juego queden demasiado chicos para los espacios. Y esto es producto de 2 cosas. Cuando queden demasiado grandes, lo más probable es que haya fallado la medición, que estés omitiendo cosas que tendrías que haber considerado en una buena medición e idealmente en el dibujo del plano. Te puede haber pasado que no calculaste bien las medidas de paso, que no calculaste bien la apertura de una puerta, la apertura de una ventana y que entonces de pronto por no haber medido bien y no haber considerado todos esos elementos compraste un sillón que es gigantesco y totalmente desproporcionado para el ambiente en el que está ubicado. Y la contraria es que te quede muy pequeño, que en realidad te hayas quedado corta con la medida, que esto también a veces es un problema y este error generalmente es producto del miedo. Ay no, que si me queda demasiado grande entonces mejor lo hago un poco más chico y eso te puede generar no solo una mala funcionalidad porque de pronto podrías haber puesto una mesa más grande o un sillón más grande, sino que también te puede jugar una mala pasada a nivel estético porque te va a quedar como pobre, te va a quedar como subdimensionado. Esto no quiere decir que vos no puedas jugar
con las proporciones y que no puedas a veces exagerar alguna medida, pero esto tiene que tener una intencionalidad atrás. Si vos sobredimensionás un elemento sin intencionalidad, se va a ver descalibrado. Y si vos subdimensionás un elemento sin intencionalidad, se va a ver como que queda un poco deslucido o un poco pobre en relación al resto del espacio. Entonces, una buena medición, y con una buena medición vas a lograr tener un buen calibre en las medidas de los elementos que pongas en juego en tus ambientes. A propósito de este tema de las medidas y de sobredimensionar y subdimensionar, una cosa que me preguntan mucho es cómo lograr que los espacios se vean más amplios, lograr esta sensación de amplitud en los espacios, para lo cual estoy preparando un nuevo video que va a salir en un par de semanas. Así que si no estás suscrita al canal, hacelo ahora mismo para enterarte cuando salga ese video y todos los que tengo preparados para vos. El error número 4 también viene encadenado de los que vimos antes, porque como verás es toda una secuencia de cosas que tenés que ir teniendo en cuenta para lograr una distribución eficaz. Este error tiene que ver con las circulaciones, con los lugares de paso, las puertas, las ventanas, que muchas veces no las tenemos en cuenta y que después nos juegan una mala pasada al ubicar los muebles. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tenemos que considerar? Bueno, por un lado, conocer muy bien las circulaciones naturales de los espacios en los que vas a intervenir, por dónde tendemos a circular naturalmente, que no quiere decir que todo tenga que ser una línea recta para llegar de un punto a otro, pero sí entender cuál es la dinámica más fluida para moverse dentro de tu casa. Por otro lado, conocer las medidas que tienen que tener esos lugares de paso. Cuánto necesitas de paso entre dos sillones, entre una mesa y una pared, entre dos paredes. Esas medidas van a cambiar mucho y lo mejor que podés hacer es medirlo, es corroborarlo con un metro y ver, a ver, y si no, también otra opción es googlear, a ver cuánto necesitas de mínima para lograr una buena circulación. Otro tema importantísimo en este sentido es la apertura de puertas y ventanas, hacia dónde barren, no solo de las puertas y ventanas de la casa, de cada uno de los ambientes, sino también de los muebles. Si tenés un vajillero, el barrido de las puertas del vajillero, la apertura de los cajones. Si tenés un mueble de TV, lo mismo, los cajones, las puertas, para dónde abren y cómo abren, porque todas esas cosas necesitan tener el suficiente espacio para funcionar bien. Entonces, sí o sí, estudiar muy bien las circulaciones y todo lo que es apertura de puertas y ventanas. Otro error que veo muchísimo es el hecho de arrinconar los elementos contra las paredes, ¿sí? Esta idea genera un desbalance entre los lugares ocupados por muebles, por una mesa, por un sillón, por un vajillero, por lo que fuera, y los lugares de paso. Esto también tiene detrás la idea del miedo, la idea a llenar los espacios. Y la realidad es que los elementos que ponemos en juego tienen que ser los que dominan el ambiente. Por supuesto, no quiero decir con esto que empecemos a entorpecer ni las circulaciones, ni los pasos, ni el buen movimiento adentro de los espacios. Pero sí tenemos que evitar correr todo hacia las paredes, porque esto nos va a generar un desequilibrio estético, nos va a generar lo contrario a lo que estás buscando. Vos estás buscando ambientes armónicos, ambientes en donde las cosas se entienda que están en el lugar adecuado, en donde los objetos que vos pones en juego te generen un foco de atención, lleven tu vista hacia ahí, se entienda que están proporcionados. En cambio, si vos tendés a arrinconar todo contra las paredes, estás generando exactamente lo contrario. Entonces, ojo con eso, busca un buen calibre entre el lugar que tiene que ocupar ese objeto y la medida que tiene que tener ese objeto para poder estar en ese lugar central o adecuado, ¿sí? Cuando digo central no me refiero a que tenga que estar en el centro, me refiero a centrar desde el punto de vista de el protagonismo, el lugar exacto en el que tiene que estar ese objeto. Otro error muy común que veo muchísimo y que tenés que evitar es que el ambiente te reciba de espaldas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno entra a un ambiente, uno quiere encontrárselo de frente, uno quiere enseguida ver lo interesante que tiene ese ambiente para proponerte. Y vos como diseñadora vas a
intencionalmente definir eso. Si en cambio vos entras a un espacio en donde sentís que el espacio está mirando como para otro lado, como si el espacio te estuviera dando la espalda, vas a sentir que está como a contramano, ¿sí? Entonces, y va a estar como bloqueado. No va a ser natural y no va a ser gradual esa recepción, no te va a invitar a recorrerlo, ¿sí? Vas a sentir que está como difícil, como contrariado. Entonces, acá de lo que se trata es de vos definir qué es lo que querés que la persona que entra a ese espacio, seas vos o cualquier visitante, vea qué es lo que querés que te reciba de ese espacio y que eso te mire de frente. Pensá muy bien, imagínate recorriendo, llegando a ese lugar y viendo cómo gradualmente ese espacio te va invitando a circular, a quedarte, a recorrerlo, a percibirlo, y no sientas que te está dando la espalda. El error número 7 tiene que ver con generar bloqueos. Tenés que evitar generar bloqueos en tus espacios. ¿Qué quiere decir con generar bloqueos? Que no se te convierta la distribución de tus ambientes en una carrera de obstáculos que vos tenés que empezar como a eludir. Cuando hablábamos antes de esas circulaciones naturales, de esos pasos naturales que tiene tu casa, si vos en medio de esos pasos naturales empezás a poner elementos como bloqueando esos pasos, atravesando, si vos tenés un espacio muy longitudinal y empezás como a atravesarle cosas en el otro sentido, o empezás a poner el sillón de espaldas y en el medio del camino, tiene que ser todo como una sucesión fluida en donde los elementos entiendan que están donde tienen que estar y que no te generan ni dificultades para circular, ni dificultades para usar ese espacio, ¿sí? Entonces vas a tratar de evitar a toda costa los bloqueos, poner elementos que te estén bloqueando el espacio. Ojo, no irte al otro extremo con el error que vimos antes, que es el de arrinconar, que el miedo a bloquear no te lleve a poner todo contra las paredes. Tenés que buscar un buen equilibrio y sobre todo entendiendo cuál es la lógica del espacio que vos estás interviniendo, desde la forma hasta esas circulaciones naturales, las puertas, las ventanas y por supuesto las necesidades que vos tengas para equipar ese ambiente. Otra idea que quiero dejarte para que aproveches al máximo la potencialidad de distribución de tus espacios es que no te limites a pensar solamente en planta, no pienses solamente en las medidas en planta. Los espacios son tridimensionales, tienen altura también y muchas veces aprovechar la altura te puede ayudar a generar ideas creativas para encontrar soluciones que hoy parecen imposibles en tu casa, como estas que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces, entendé tus espacios en la tridimensión que tienen. No tienen solamente ancho y largo, sino que también tienen una altura y aprovechala. Empezá hoy mismo a ver si estás cometiendo alguno de estos errores en tu casa y a pensar cómo solucionarlos. Si te gustó el video, te pido que me dejes tu me gusta y si no estás suscrito al canal, podés hacerlo ahora mismo para enterarte de cada nuevo video que subo. Hasta la próxima.